Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Hoy un tema que nos hace pensar sobre la realidad del reino de los cielos, el deber de arrepentirse. Bienvenidos. Las buenas noticias son un espacio para reflexionar, aprender y hacer propósitos de vida. Las buenas noticias son el mensaje de Jesucristo que se resume en 3 aspectos. Él dijo: el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean las buenas noticias. Marcos 1:15. El primer aspecto es arrepentirse. Esto, lejos de una actitud de remordimiento que te invita a pedir perdón, es una actitud de cambio. La palabra griega es metanoeo, cambiar de opinión o de propósito. Es un cambio de sentido a nuestra vida. Es el asiento moral sobre el que descansa la reflexión de la manera como se está viviendo. Es compararla. Es llegar a comprender cómo estamos dirigiendo nuestra vida, quién la gobierna, cuáles preceptos, leyes o principios rigen nuestras decisiones. El Señor lo que estaba predicando es cambiar tu manera de enfrentar la vida, cambiar tu manera de vivir. Porque cristianismo es un estilo de vida en el reino de los cielos. Ese es el verdadero arrepentimiento. Dejar de hacer lo que estás haciendo para hacer lo que le agrada al autor de la vida. Este mensaje es para los que creen desde la religiosidad de una profesión de fe. Es para quienes ya han creído, pero sus vidas aún no se han convertido. La Biblia dice: si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Eso es el arrepentimiento, apartarse de los malos caminos. Pero para eso tenemos que escuchar las buenas noticias, conocer las buenas noticias y conocer los principios del reino de los cielos. El segundo aspecto es el reino de los cielos. La palabra empleada es basileia, que significa soberanía, poder, gobierno. El Señor en su prédica nos habla del gobierno de Dios, que es la razón para el arrepentimiento. Pues si dejamos de vivir como vivimos, podemos entrar en el reino y aprender una manera de vivir que le agrada a Dios. Esta tierra es el escenario de la mayor rebelión contra el gobierno de Dios. Pero su trono no ha sido usurpado, aunque la intención de Satanás ha sido tomarlo. Y su gobierno ha sido desconocido, porque Él colocó libre albedrío en los seres humanos. Y ellos deben, por su propia voluntad, cambiar su manera de vivir para vivir a la manera en que se vive en el reino de Dios. Dios no ha cedido su soberanía ni su gobierno frente a la rebelión, sea esta humana o sea la rebelión demoníaca, sino que ha declarado su propósito de mostrar su poder y soberanía, afirmando su reino en el corazón humano. El reino de los cielos es la esfera en la cual en cualquier momento dado se reconoce el gobierno de Dios. Ahí, en ese punto, en ese corazón. Este reino estaba lejos de los hombres por la rebelión del Edén, por lo cual los seres humanos buscaron cómo acercarse a Dios mediante las prácticas religiosas, los sacrificios y la observancia de leyes morales que los obliga y coarta, que les quita la libertad, pero que no los impulsa a cambiar su manera de vivir. Solo son cosas externas y prácticas rituales. Estas leyes y prácticas fueron reglamentadas por los mismos hombres y por eso no pertenecen a la ley de Dios. Pero el Señor nos muestra este tercer aspecto de su prédica, y es que este gobierno se ha acercado. El mismo Jesús dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Lucas 17, 20, 21. El evangelista usa la palabra griega entos, que significa dentro o al interior de ustedes. Esta es la esencia de la enseñanza mesiánica. Todos los sucesos de su vida en esta tierra apuntaban a que comprendiéramos estos 3 aspectos. Y dejemos que el reino de los cielos se desarrolle en nuestro interior,
permitiendo el gobierno de Dios y enseñándolo a quienes viven cerca de nosotros. Pero la llave de entrada al reino de Dios es Cristo. Él nos trajo el Evangelio. Necesitas creer. No hay otro camino ni otra manera. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en las buenas noticias. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Así que no hay otro camino. Si crees, el paso real y verdadero que debes dar es el arrepentimiento. El apóstol Pedro, en su discurso en el templo en el pórtico de Salomón, dijo: por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados les sean perdonados, y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Hechos 3, 19 y 20. Las buenas noticias te anuncian a Cristo Jesús, pero solamente el arrepentimiento hará que venga a tu vida y que la maneje y que la gobierne. Nadie puede hacer que te arrepientas para que Dios haga que Cristo entre en tu vida. Solo tu decisión de cambiar, solo tú que estabas vendido al pecado, pero fuiste comprado para pertenecer a un reino de reyes y sacerdotes. Apocalipsis 19:6. El apóstol Pedro nos enseña: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Primera de Pedro 1:18 al 19. Nada hay más que puedas hacer, solo aceptar la obra de Cristo y dejar que Él te enseñe los principios del reino de los cielos y así vivas una nueva vida. El camino es fácil. La mejor señal de arrepentimiento es reconocer que tenemos pecados y que necesitamos ser perdonados. El apóstol Juan nos enseña: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Dios conoce que somos pecadores. Él sabe de nuestra rebelión, pero Él nos ha escogido para ser parte de sus hijos. Por eso nos ha permitido creer y por su amor nos ha enviado a Jesucristo para que nos redima. Pero no es por un proceso religioso, no es por ritos y cumplimientos, es por el llamado al arrepentimiento. Cambiar tu manera de pensar y así cambiar tu manera de vivir. Pablo escribió: Él, Jesucristo, murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Primera de Corintios 5:15. Ese es el arrepentimiento esperado. El pecado es el resultado de una vida ególatra, donde satisfacer mis deseos, ansiedades, placeres y demás estados del alma son mi única prioridad y proyecto de vida. Por eso vivo con ansiedades, deseos, vicios, adicciones, donde el gobierno del mundo y del pecado es quien alimenta mi yo, y este es el rey de mi corazón. Al morir a mí mismo y recibir la nueva vida de Cristo, ahora mis intereses, ansiedades, placeres y demás estados del alma son los intereses de Cristo. Pablo escribió: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ahora, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es el regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta sus pecados a la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que nosotros somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Primera de Corintios 5, 17 al 20. Si eres una nueva criatura, desecha todo lo que te gobernaba antes. Quítate los vicios, quítate las adicciones y quítate esa mala manera de vivir. Y deja que sea Cristo quien dirija cada uno de los pasos, pensamientos y acciones de tu vida.
Oremos. Amado Padre, gracias por enviarnos a Jesucristo para que recibiéramos tu anuncio de amor y salvación. Gracias por enseñarnos, Señor, una mejor manera de vivir bajo tu gobierno y lejos del pecado que nos aparta de tu gracia. Llena nuestras mentes, Señor, de tu verdad para que ésta transforme nuestra manera de vivir. Hoy, Señor, te reconozco como mi Rey y mi Redentor. Te entrego mi corazón para que hagas de mí la nueva criatura que promete tu evangelio. Me apropio de las palabras del rey David cuando escribió: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas que no conozco. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Oh Señor, mi roca y mi redentor. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.